Muchas gracias. Os explico rápidamente cuál va a ser la dinámica de la rueda de prensa. Va a abrir el eurodiputado Jordi Cañas, que es el promotor del informe, y después hablarán los presidentes de Ceuta y Melilla en este orden, 5 minutos cada uno. Luego abriremos un turno de preguntas para los periodistas que estáis presencialmente y posteriormente para los que estáis en remoto, que podéis solicitar la participación para hacer una pregunta levantando la mano. En el chat del broadcaster os haremos llegar una carpeta de Dropbox con el informe, materiales y fotos para los que estáis conectados desde España, y a los que estáis aquí os lo daremos también. Si estamos listos, empezamos con el eurodiputado Jordi Cañas. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por estar presentes en esta rueda de prensa. Para mí extraordinaria poder contar con la presencia de los presidentes de Ceuta y Melilla en el Parlamento Europeo, en la sede del Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, en el corazón de Europa. Para mí es una alegría enorme, porque con ellos y representándoles están las ciudades de Ceuta y Melilla y los ceutís y los melillenses. Y poder visualizar la presencia de Ceuta y Melilla en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en positivo, buscando construir una agenda positiva, para mí es un honor el poderlo hospedar, el poderlo presentar. Como sabéis, esta presentación, esta rueda de prensa es derivada de la presentación hoy de un informe sobre las estrategias, voy a leerlo, sobre las estrategias para una mayor integración política, institucional y económica de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. Este es un informe que es fruto de un compromiso personal, con los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, un compromiso personal que nació hace casi un año, con el impulso de una resolución histórica sobre los acontecimientos sucedidos en la ciudad de Ceuta, que no habían sido nuevos. Ceuta y Melilla han sufrido siempre presión migratoria, pero que fueron excepcionalmente dolorosos por la magnitud de lo que significó, y sobre todo por el mensaje que lanzaban. Ahí conseguimos impulsamos y aprobamos una resolución que decía cosas muy básicas, pero que tenían que ser escritas y tenían que ser oídas en el Parlamento Europeo y en el corazón institucional de Europa. Que era que Ceuta y Melilla son frontera europea, que Ceuta y Melilla son territorio europeo y que su soberanía no está en juego. Eso es muy importante y fue muy importante. Pero mi compromiso personal no acabó ahí. Mi compromiso personal fue: tenemos que poner a Ceuta y Melilla en el mapa de Europa, de una forma metafórica, porque Ceuta y Melilla son parte de Europa, ¿no? Pero ser parte de algo no significa estar, y hay que estar. Ceuta y Melilla son Europa y tienen que estar en Europa, y tienen que formar parte de su entramado institucional de una forma más profunda, vinculándose más profundamente con Europa. El presente y el futuro de Ceuta y Melilla son también Europa. Este es un informe que lo que intenta es contribuir a inspirar un debate amplio en el conjunto de la sociedad civil, de sus fuerzas políticas e institucionales, sobre el futuro de ambas ciudades. Y yo espero que esta sea una palanca que impulse un debate que tiene que permitir llegar a conclusiones. Debate, diálogo para alcanzar conclusiones y de ahí tomar iniciativas. Miren, estos 2 últimos años han sido 2 años muy complicados para todos, pero también especialmente para Ceuta y Melilla, porque no solo ha vivido una pandemia, sino ha vivido un cierre de fronteras. Recientemente está empezando a cambiar, pero un cierre de fronteras que ha golpeado especialmente no solo a su economía, sino sobre sus expectativas, sobre su futuro. Y es el momento de reflexionar cuál tiene que ser el futuro de Ceuta y Melilla. Y es necesario que las voces de Ceuta y Melilla, a través de sus representantes, sean tomadas en cuenta.
estén en la mesa de las decisiones sobre el futuro de Europa. Y esas decisiones no pasan solo por las relaciones bilaterales entre España y Reino de Marruecos, sino las relaciones multilaterales de España con la Unión Europea y los intereses globales que tiene Europa con África y ya con el mundo global. La guerra de Ucrania ha significado una sacudida geopolítica de una magnitud que todavía a día de hoy empezamos a alcanzar a ver, pero que todavía no la tenemos presente. Europa está tomando conciencia de muchos debates, también el de la seguridad, el de su futuro, el de la geopolítica, el de las relaciones internacionales. Y Ceuta y Melilla ahí tienen un rol muy importante. Y eso pasa por una asunción de ese rol y por una participación en los debates que aquí en Europa condicionan su futuro. Europa necesita que Ceuta y Melilla no sean solo una noticia por los problemas migratorios, sino que sean también una oportunidad. Ceuta y Melilla son las puertas de Europa en África, en un momento donde Europa está trabajando un programa especial de relaciones comerciales con África. Europa necesita que Ceuta y Melilla estén ahí, pero Ceuta y Melilla tienen que estar ahí y tienen que participar de ese debate. Este informe, modestamente, busca eso, impulsar un debate que marque que el futuro hay que construirlo desde hoy y que requiere de cambios. Y esos cambios tienen que estar fundamentados en información para que aquello que planteemos conozcamos ventajas e inconvenientes. El informe, básicamente, para finalizar, trata de tres aspectos que son importantes en el debate y que sobrevuelan siempre la participación de Ceuta y Europa a nivel institucional, Ceuta y Melilla a nivel institucional en Europa. Uno, la entrada definitiva en Schengen, la entrada total en Schengen, la entrada en la Unión Aduanera y la posibilidad de asumir el estatus de región ultraperiférica o un estatus asimilado. Tres elementos que son tres decisiones políticas. Que hay un procedimiento técnico-jurídico y político, un impulso político y un proceso técnico-jurídico que está explicado, que se conocen las formas, pero sobre todo lo que habla es de ventajas e inconvenientes en cualquiera de las decisiones. ¿Cuáles son las ventajas que significa entrar en Schengen, los inconvenientes, las ventajas de entrar en la Unión Aduanera, los inconvenientes, y cómo gestionarlos? Cualquier decisión que se tome finalmente debe tener en cuenta no solo el ámbito jurídico, sino el ámbito de la implicación, en las ventajas y los inconvenientes. Pero los políticos tenemos que acostumbrarnos a trabajar con estudios de impacto para poder potenciar las ventajas y limitar los inconvenientes. Este es un informe que habla de medidas políticas de una forma técnico-jurídica, pero no son suficientes. El futuro de Ceuta y Melilla pasa por decisiones políticas, por decisiones de entramado institucional, pero pasa también por estrategia, por recursos, por inversiones, por infraestructuras, por proyectos de atracción de inversiones, por una transformación del modelo económico. Y este es el debate que a mí me gustaría poder contribuir a iniciar. Y sin más, porque yo ya tengo poco más que decir, dejo la palabra a los presidentes de Ceuta y Melilla, agradeciéndoles especialmente la deferencia que han tenido conmigo viniendo a esta presentación de este informe. Por favor, señor Vivas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias al Parlamento Europeo por acogernos y muchísimas gracias a Jordi Cañas, al eurodiputado Cañas. Muchas gracias por haber tenido la iniciativa de abordar este informe o de promover la elaboración de este informe que trata tres cuestiones que son determinantes para el presente y porvenir de nuestra ciudad, como son Schengen y el funcionamiento de la frontera, porque ambas cosas van ligadas, como es la posible integración de Ceuta en la Unión Aduanera y un tratamiento especial por parte de la Unión Europea respecto de nuestra singularidad. Muchas gracias por la elaboración del informe, muchas gracias por habernos invitado a su presentación y tengo que decirlo nuevamente, muchas gracias por haber tomado la iniciativa política de promover esa resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio del año pasado que está bien calificada de histórica. Histórica por el momento, porque nunca habíamos vivido en Ceuta un momento tan difícil. La frontera fue vulnerada de manera masiva con una clara intención política y el estado de ánimo de los ceutíes se vio afectado
hasta llegar a ser calificado, como tantas veces hemos dicho, de tener el alma en vilo. Muchas gracias por esa resolución histórica por el motivo que acabo de decir y también histórica por su contenido. Tú te has referido, yo no lo voy a repetir, pero dejó claras cosas que son determinantes para nuestro futuro, para nuestro porvenir. Determinantes y alentadoras, determinantes y positivas. Determinantes porque transmiten confianza sin duda alguna. En cuanto al objeto del informe, como bien has dicho, es una aportación relevante y útil para el debate. Y el Gobierno de la ciudad creo que ha mantenido una posición clara desde hace algún tiempo en relación con estas tres cuestiones. No queremos presumir que nos asista la razón de una manera inapelable, pero sí tenemos en el Gobierno de la ciudad las cosas claras respecto de estos tres asuntos capitales. Nosotros, en relación con Schengen y con la frontera, queremos y creemos que la frontera de Ceuta debe de funcionar como lo que es, como una frontera exterior de la Unión Europea. Eso se denomina normalización de la frontera. Y la normalización del funcionamiento de la frontera nosotros la entendemos desde dos herramientas fundamentalmente. Una, la aplicación del acervo Schengen sin excepciones. Y la segunda, el establecimiento por parte de Marruecos de una aduana comercial. Esta es nuestra posición. En cuanto a la integración en la Unión Aduanera, nosotros consideramos que Ceuta tiene que estar integrada en la Unión Aduanera, pero ponemos una condición que nos parece fundamental, y es que esa integración se produzca manteniendo los aspectos esenciales del régimen económico y fiscal especial de nuestras dos ciudades, que son vitales para la sostenibilidad económica de las mismas y su proyección futura. Y en cuanto a la tercera, coincidimos también con el contenido del informe y es clara. Creo que el hecho fronterizo singular, las dos únicas fronteras terrestres de Europa en África, a lo que se une la extrapeninsularidad, el reducido tamaño, la alta densidad de población y la escasez de recursos naturales, justifican que en el ámbito de la legislación, de las políticas y de los instrumentos financieros de la Unión Europea, Ceuta y Melilla tengan un tratamiento especial. No el de región ultraperiférica, como todos sabemos, porque no cumplimos con las condiciones, fundamentalmente la relativa a la lejanía, entre otras, pero sí un tratamiento específico para nuestras dos ciudades. A eso, y cumpliendo con el tiempo que nos ha sido asignado, yo quisiera decir que estamos en el sitio adecuado para decir, querido eurodiputado, que Europa es fundamental para toda España y es fundamental para Ceuta y Melilla. Los que ya tenemos una edad, vivíamos ejerciendo de servidores públicos cuando la integración de España en la entonces denominada Comunidad Económica Europea, y bueno, aquello fue una inyección de confianza y de seguridad inolvidable y difícilmente superable. Pero es que gracias a la aplicación de los fondos estructurales europeos, Ceuta y Melilla han cambiado en aspectos tan esenciales como los servicios públicos fundamentales, en convergencia en la calidad de estos servicios públicos fundamentales con el resto de España. Nosotros no hubiéramos sido capaces de soportar la crisis financiera de 2011 y presupuestaria de 2011 y 2012 sin Europa, no hubiéramos sido capaces de soportar la pandemia y no hubiéramos salido del episodio de mayo del año pasado sin el resto de España y sin Europa. Fue absolutamente determinante que hoy estemos aquí hablando de futuro, gracias a que en aquel momento España y Europa estuvieron con Ceuta. Y también quiero terminar con una... Es un minuto. Es que nos echan en 10 minutos, en 9 minutos. Pues de los 9 minutos voy a tardar uno. Ceuta es Europa porque es España, pero no solo. También lo es porque en Ceuta se materializan de manera cotidiana los valores esenciales de Europa.
Ceuta es un espacio de libertad y de igualdad sin ningún tipo de discriminación. Ceuta es un espacio de compromiso en la defensa de los derechos humanos. Y Ceuta es un espacio en donde se reconoce y aprecia la diversidad, el respeto y la convivencia. Tenía que decirlo porque esto confirma el carácter de lo que somos. Muchas gracias. Y perdón por haberme pasado. No se preocupe, es que nos tiene que quedar tiempo para las preguntas de los periodistas y a las 12 nos echan. Muchas gracias, señor Juan Jesús Vivas. Pasamos ahora con el presidente de Melilla, don Eduardo de Castro, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Jordi. Gracias, presidente, por invitarnos a la presentación de este informe. No es el primer informe y me imagino no será el último. Y bueno, todo lo que sea aclarar un poco la situación, como venía hablando con Jordi hace un momento, la situación de Melilla, la impronta que hay y el punto de inflexión que pasó el año pasado, en mayo, con los hechos que acaecieron en Ceuta, que dio lugar a la resolución que presentó Jordi Cañas, efectivamente un punto de inflexión que puso el foco en Ceuta y en Melilla. Tengo que decir que en Melilla este tipo de cuestiones las llevamos sufriendo hace muchos años, salto a la valla, etcétera, etcétera. O sea que no es nuevo para nosotros. Es evidente que la solución, lo ha dicho el presidente Vivas, la solución pasa en esta época que hemos pasado por Europa, por la Unión Europea, y lo que tenemos que tener muy claro es que hay que aprovechar ese punto de inflexión. Ese punto de inflexión nos tiene que poner el foco en la institución europea. Evidentemente, tanto Ceuta como Melilla estamos restringidos en nuestro estatuto y tenemos un camino acotado en el aspecto legislativo y tenemos que acudir al gobierno de la nación y de ahí el salto a la institución europea. Se ha hablado del artículo de la región ultraperiférica, el 349 del TAFAU, y bueno, yo considero que es un artículo que está ahí complejo, muy complejo, lo he visto también Vivas por el concepto de lejanía, etcétera, que solo serían conceptos homologables a nivel de analogía, pero ya saben los que estudian derecho a la analogía es una fuente secundaria, ¿no? Hay otro artículo, y yo lo he mantenido en diversos foros. De hecho, hace mucho tiempo en distintas reuniones, una de ellas en una que participamos Viva y yo con otros dos presidentes en el Senado, ya puse en valor este artículo. Me refiero al 174, un artículo del TAFAU que está por desarrollar, un artículo que sí permite, entre lo que dice, los ejemplos que pone, entre ellas pone regiones insulares y transfronterizas. Evidentemente es un artículo que está pendiente de desarrollar y eso trajo otra serie de cosas que no voy a entrar, pero sí tenemos esas dos condiciones, es decir, que somos islas, entre comillas, porque así lo dijo el Consejo de Europa en un reglamento que ahora no recuerdo la fecha y no voy a ocuparme de ello. Es decir, que tenemos, yo creo que eso sería un camino que se podría usar. Y por lo que se refiere a unión aduanera, no unión aduanera, bueno, este es un discurso muy antiguo, no es nuevo. Recuerdo el año 2015 que en Ceuta se hizo un trabajo por un catedrático que encargó el gobierno Vivas. Y bueno, y hay que decirlo, fue valiente y no fue apoyado luego por el partido que lo sustenta. Luego, en el 2015, desde Ciudadanos se empezó a pedir, por mi parte, lo de unión aduanera como ha dicho Vivas, con matices. Lo que no podemos es renunciar a lo que tenemos. Lo que no podemos es dejar el camino andado. Es decir, esas prerrogativas, esas ventajas fiscales, no podemos perderlas. O sea, todo lo que sea sumar a lo que tenemos, bienvenido sea. Pero tenemos que ir en esa base. Nosotros proponemos, además de la Unión Europea, con condiciones muy complejas, ya lo sabemos cómo funciona el Parlamento Europeo, son 27 países que tendrían que dar el visto bueno. Tenemos también la zona económica especial, ocurre el paradigma lo tenemos en Canarias, podemos hacer algo parecido y tenemos que seguir reflexionando sobre esto, hacer una zona económica que nos permita, hasta que llegue esa unión aduanera, pues nos permita de alguna manera financiarnos y progresar en este sentido. Tenemos que reflexionar y esto es una forma de reflexionar y anteriores ha habido también. Nosotros hemos empezado a reflexionar, el gobierno de la ciudad de Melilla, hace 2 años, con un documento muy claro que nos ha llevado por un trabajo de esos 2 años, que es un plan estratégico. Un plan estratégico que recoge precisamente informes a favor, en contra de
la entrada o no en la Unión Aduanera. Hay gente que dice que no, que es imposible. Yo soy de los que dice que todo lo que sea sumar, bienvenido. Todo lo que sea dejar claro que Melilla, igual que Ceuta, están ahí. En el caso de Melilla va a hacer 525 años. Es un territorio pequeño pero español, europeo. Y es europeo porque tenemos una frontera que es frontera sur de Europa, y eso no se nos puede olvidar, y no se lo puede olvidar, y lo comentaba con Jordi hace un momento y está de acuerdo con eso, en que Europa, oiga, que estamos allí y necesitamos ayuda a las instituciones, y por eso estamos aquí y volveremos. Y yo agradezco a Jordi su impronta, que ha tomado esta bandera bien. Permíteme, bienvenido al club. y bueno, yo creo que sí, que tenemos que tener todos, aunar fuerzas, como dice el presidente de Vivas, y como dice Jordi. Yo le agradezco que vayan en este sentido, y con Melilla, con el gobierno de Melilla, ya lo sabe Vivas desde el principio que llegué al gobierno, que todo lo que sea sumar por Melilla y por Ceuta tiene que ser un objetivo común, fuera de etiqueta, fuera de colores políticos. Es un valor superior que tenemos, y yo sé que el presidente y también Jordi están en esto. Tenemos que mirar para adelante, tenemos que mirar para el futuro. En fin, muchas gracias por su atención. Esto da para mucho más, pero el tiempo está tasado. Muchas gracias, presidente. Estamos en el tiempo de descuento, pero podemos hacer unas preguntas. Vamos a empezar con los que estáis presencialmente en la sala. Pido que os identifiquéis con el medio y digáis a quién va dirigida la pregunta. Zembrero. Sí, Ignacio Zembrero, trabajo para el Confidencial. Tenía dos preguntas para el presidente Melilla y para el presidente de Ceuta. Para el señor de Castro, para avanzar hay que estar unidos y tener las ideas claras. Observo que aquí no está en su gobierno está el Partido Socialista, está una vicepresidenta que es Gloria Rojas, pero aquí no ha venido. No sé si el Partido Socialista comparte estos objetivos. Y segundo, he visto también que en el caso de Melilla no hay un deseo de incorporarse al espacio de Schengen, y tengo muchas dudas incluso de que haya deseo de incorporarse a la Unión Aduanera. Yo no sé si las dos ciudades pueden avanzar de forma separada, una hacia más Europa y otra permanecer, digamos, estancada. Y al presidente Vivas le quería preguntar, hace ya más de 10 años que la Asamblea de Ceuta pidió por unanimidad el ingreso en la Unión Aduanera. Han pasado 10 años, ninguno de los gobiernos que se han sucedido en España ha dado un paso en esa dirección. ¿Qué le hace a usted pensar que hoy en día pueden cambiar las cosas? Y también le quería preguntar si usted cree que antes de finales de año habrá una aduana comercial con Marruecos en Ceuta. Empezamos con el presidente de Ceuta. Jordi. No, que sean... Sí, preguntas y respuestas breves. Presidente, por favor, si puede... Yo primero. Sí, empezamos con Ceuta. Bueno, Ignacio, la primera era qué es lo que ha cambiado. Yo creo que el impacto del episodio de mayo condiciona prácticamente todo. Es decir, creo que descubrió y desveló cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las debilidades y cuáles eran las oportunidades. Y en ese sentido creo que la conclusión, por atender el requerimiento del moderador, exigente por otro lado, como debe ser, pues es que la opción es más España y más Europa. Pero más España y más Europa no significa en absoluto que no pretendamos tener unas buenas relaciones de vecindad y de cooperación con Marruecos, que nos parecen absolutamente imprescindibles, pero en cualquier caso complementarias. Nuestro futuro económico no puede depender de Marruecos, tiene que depender del resto de España y de Europa, y buenas relaciones con Marruecos. Por eso queremos una aduana comercial, porque eso forma parte de la normalización también en el ámbito de las relaciones comerciales y turísticas. En cualquier caso, yo no puedo especular, querido Ignacio, acerca de si en diciembre, antes de que finalice el año, estará establecida la aduana comercial. Lo que sí aspiro es que antes de final de año se den pasos definitivos en el ámbito estratégico que aquí estamos hablando. Jordi se ha referido a algunos de ellos. El plan estratégico para más presencia del Estado, la definición del modelo económico, la normalización de la frontera y la unión aduanera. Creo que es un trabajo arduo, complejo, y que debe de estar, en cuanto a las decisiones adoptadas, definido antes de final de año.
y que sigamos avanzando en ese objetivo irrenunciable de contar con una aduana comercial. Muchas gracias, presidente. Presidente de Castro, por favor. Bueno, pues decirle a Ignacio que efectivamente el gobierno de Melilla no tiene nada que ver con el gobierno de Ceuta en su composición. La vicepresidenta iba a venir, no ha venido porque tiene una agenda que coincidía en varios actos y bueno, hasta el último momento pues, bueno, lo intentó, pero no ha podido ser. Mire, lo de la Unión Aduanera, todo el mundo está de acuerdo en que hay que, si se puede, llegar, si eso suma. Pero nosotros lo que tenemos muy claro es que antes de llegar a ese paradigma que bueno, que muy bienvenido sea, hay un camino que recorrer y ese camino es largo. Y mientras tanto, por eso he hablado de la zona económica y por eso he hablado de otros mecanismos que nos permitan ir consiguiendo objetivos que luego podrán aumentarse en el caso de la entrada a la Unión Aduanera, que bueno, por mi parte yo soy partidario de la Unión Aduanera, soy también, y concretamente el CPM no es que no sea partidario, es que cree que mientras se puede usar algún sendero distinto que para conseguir ciertos posicionamientos que nos permitan financiarnos, etcétera. Con respecto al, bueno, la otra ya con tanta se me ha ido un poco, lo otro que me preguntaba era también sobre el desinterés por ingresar en el espacio Schengen, a diferencia del presidente Vivas, que ha manifestado en varias ocasiones el interés de Ceuta por formar parte de ese espacio de libre circulación. Bueno, yo ahí quiero hacer una matización. No tenemos que ingresar al espacio Schengen, estamos en el espacio Schengen. Lo que pasa es que tenemos una excepcionalidad. Estamos en una excepcionalidad. Esa excepcionalidad, evidentemente, la idiosincrasia, lo sabes mejor que yo, de la población que rodea Ceuta, de la población que rodea Melilla, es bastante diferente. Y hay un reglamento que no tengo el número ahora en la cabeza, un reglamento de la Unión Europea que permite, que hay una excepción de Ceuta y Melilla, que permite precisamente en determinadas zonas de Europa, en zonas de influencia cercanas, no sé si eran hasta 25 kilómetros, es algo que quería poner el secretario de Estado, bueno, que ya no está, de política territorial de este gobierno del PSOE, quería poner la parte del campo de Gibraltar. Y estuvimos hablando de ello y bueno, y hay una posibilidad. Hay posibilidades, es decir, espacio, lo que tenemos muy claro, todos, independientemente de las puntualizaciones que se puedan tener, porque son 3 partidos y cada uno piensa de una manera, es que la frontera no puede ser lo mismo que antes. O sea, las situaciones caóticas que se daban, sobre todo en la parte de Marruecos, con respecto a la entrada de Melilla, eso tiene que acabar. Tiene que acabar y de hecho le digo que el paso por la frontera ahora mismo de personal está muy controlado. Lo de mercancía, vamos a ver cómo se hace. Yo no soy muy optimista porque Marruecos está haciendo su juego y Marruecos ha tenido muy claro estos 2 años que tenía que ahogarnos económicamente. Ceuta no ha tenido frontera comercial, nosotros teníamos una frontera comercial que data del 1860 y de forma unilateral y de un plumazo pues la ha cerrado, ¿no? No la ha anulado, la ha cerrado. ¿Sería bueno que la abrieran? Sí. ¿Sería bueno, como ha dicho el presidente Vivas, que las relaciones con Marruecos están ahí? Naturalmente, somos vecinos hace muchos años, hace muchos siglos diría yo, y nos unen relaciones comerciales, familiares, etcétera. Y los buenos vecinos tienen que llevarse bien, porque si no, no son vecinos. Entonces la impronta es esa. Vamos a llevarnos bien, vamos a un principio que uso yo mucho y ahora hay mucha gente que lo ha cogido, el principio de reciprocidad, es decir, somos dos partes interesadas, tenemos mucho que aportar a Marruecos también tiene que aportar. África está ahí, África está creciendo, África es el continente del futuro y Ceuta y Melilla pueden ser puentes de unión entre el continente y África para llevar no solo a Marruecos, sino a todo el Magreb, pues bueno, las cuestiones tecnológicas, las nuevas que se han visto tanto en la pandemia tan necesarias. Es decir, tenemos mucho que ofrecer, pero claro, tiene que Marruecos permitir que podamos hacer este trabajo de buena vecindad. Muchas gracias, presidente. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta y les pido preguntas muy breves y respuestas brevísimas también. Y que se identifiquen, por favor. Sí, Pablo Matés de ceutaldía.com, Ceuta TV y Ceuta Actualidad. Yo le quería preguntar, en primer lugar, a Jordi Cañas, ¿cuál es el siguiente paso que él considera
que deberían dar Ceuta y Melilla para conseguir esos 3 objetivos que más o menos parece claro que son los que hay que lograr, de entrar en la Unión Europea, del espacio Schengen y demás. Y una pregunta, luego tendremos ocasión de hacer un corrillo fuera, es que si no nos echan. No, yo básicamente seré muy breve. Las decisiones de Ceuta y Melilla las tienen que tomar los ceutíes y melillenses y sus responsables políticos. O sea, yo aquí no voy a marcar la agenda ni la senda a nadie. A mí me gustaría que se iniciase un espacio de debate que concluyera en una toma de decisiones que impulsara al Gobierno de España a impulsar esos cambios. Pero los ceutíes y melillenses están representados por sus representantes públicos. El debate creo que se tiene que centrar en Ceuta y Melilla en este momento para que tengan una voz y tengan un intento de consenso, una mayoría parlamentaria de sus representantes de la sociedad civil, pero creo que el debate se tiene que ahora mismo derivar en sus representantes, y la agenda política la marcan sus representantes, no yo. Muchas gracias, Jordi. Sí. Hola, buenos días. Victoria Solano, de Ceuta Actualidad, Ceuta Televisión y Ceuta al Día. En el informe se comenta que tienen que ser Ceuta y Melilla los que lideren ese cambio y no el Gobierno de España. No dice eso. No, que impulse. Vamos a ver, el Gobierno de España es el que tiene que impulsar los cambios. Es decir, cualquier decisión que se adopte en el ámbito de Schengen, Unión Aduanera, y solicitar incorporación a régimen ultraperiférica o un estado asimilado, cualquiera que sea, quien tiene que impulsarlo es el Gobierno de España. Pero Ceuta y Melilla tienen que tener, y tienen el derecho a tener una voz diciendo qué quieren sobre su futuro. Pero eso tiene que quedar claro y servir para impulsar al Gobierno de España, que a su vez inicie los procedimientos. La pregunta iba en el sentido de que para poder tener, en el sentido de tener presencia aquí en Europa, ya que hace años se propuso, el Gobierno, al menos en Ceuta, se planteó el tener una oficina permanente aquí, o incluso Andalucía le ofreció que formara parte de la suya. Recientemente también por parte del Gobierno se manifestó la intención de volver a plantearse esta cuestión. No sé si ahora, de hecho, que se acaba de visitar el Comité de las Regiones, si por parte del Gobierno de la ciudad se pretende volver a insistir en esto y hay una iniciativa para plantearlo y empezar a tener presencia real aquí en la Unión Europea. Sin descartar ninguna otra opción, suscribo al 100% lo manifestado por el eurodiputado Jordi Cañas. Creo que es el Gobierno de la Nación quien tiene que tomar el impulso en esta cuestión. El Gobierno de la Nación, desde que surgió lo de mayo y mucho antes, ha contado con la lealtad irrenunciable por parte del Gobierno de la ciudad. Y esta mañana yo he tenido la fortuna de tener un despacho con el embajador de España ante la Unión Europea. Y hemos barajado la posibilidad, sin haber alcanzado ningún acuerdo, de establecer un convenio que le permita estar a Ceuta presente en la representación permanente del Gobierno de España ante la Unión Europea. Eso me parece absolutamente necesario desde mi punto de vista, sin descartar ninguna otra opción, y en ese ámbito, que es un ámbito estratégico, de actuar de manera conjunta con el Gobierno de la Nación, subrayo, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación, porque creo que la lealtad institucional no tiene colores políticos. Lo digo por alguna referencia que se ha hecho aquí esta mañana. La lealtad institucional no tiene colores políticos. Quiero que quede claro. Muchas gracias, presidente. Vamos a hacer una última pregunta, porque es que nos echan y luego fuera podemos preguntar otra, ¿vale, Miguel? Estaba Tania. Bueno, Tania Costa, del periódico El Faro de Melilla. Ha dicho el presidente de Melilla que mientras llega, si llega, la entrada en la Unión Aduanera, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Si llega, ¿y qué hay que hacer para que llegue? Bien, pues nada más que coger los reglamentos de funcionamiento de la institución europea y verlo. ¿Pero se ha cogido? Claro. ¿Cuándo? Vamos a ver, parece que está usted examinando. Mire, es muy sencillo, hay que pedirlo, bueno, muy sencillo, no es muy complicado.
y tiene que hacerse a través de comisiones, tiene que plantearse, tiene que plantear el gobierno de la nación, tiene que aprobarse por los distintos parlamentos, muy resumidamente, los distintos parlamentos europeos, 27 países tienen que poner de acuerdo, aunque uno diga que no, se acabó. Y luego el Congreso nuestro también tiene que darle el visto bueno. Es decir, no es nada sencillo ni rápido. Hace muchos años que se planteó esto, no se ha conseguido, y por eso decía yo de buscar caminos, senderos más cortos. Y si llega la Unión Aduanera, bienvenido sea. Todo lo que sea sumar y todo lo que sea posicionarnos en mejor situación en la que estamos, perfecto. Mira, yo te tengo un gráfico aquí en la página 78-79 que cuando lo veas te vas a marear. Claro. Dirás, madre mía, sí, qué procedimiento más largo y muy tedioso. largo. Gracias. Depende de la iniciativa política y de los consensos y que se consigan, pero el procedimiento es complejo, pero es un procedimiento muy largo, que requiere de eso. Mientras mejor se lo tenga, más rápido va, pero desde el inicio hasta el final la tramitación pues puede durar años. En cualquier caso, Jordi, si me permite, yo creo como el que debate, bueno. yo creo que la propia decisión de solicitar la incorporación ya tiene una trascendencia política enorme. Y además creo, y antes lo hemos dicho todos, que tiene que ir de la mano del Gobierno de la Nación, cualquiera que sea su color político, y estar respaldado por un amplio consenso político, institucional y social. Pero, insisto, la propia decisión de decir solicitamos la incorporación ya tiene mucha trascendencia. Sí, y si me permites, presidente, es que lo importante, el tiempo es importante, es clave, pero lo importante es conocer pros y contras, claro, conocer ventajas y dificultades. Es decir, no es una cuestión de tiempo. Yo lo que creo que es importante es que esas decisiones se tomen y se inicie el proceso, pero para tomarlas creo que es sustantivo, no es tanto cuánto se tarda en aprobar algo. Si imagínate los países que quieren incorporarse a la Unión Europea. Los procedimientos son largos, pero la propia decisión de quererlo y ser admitida inicia una senda y lanza un mensaje. Pero para tomar esta decisión hay que saber cuáles son los pros y contras. Yo coincido con el presidente. Yo creo que una condición sine qua non es mantener el régimen fiscal, ¿verdad? Pero para eso a la hora de tomar esa decisión hay que tener esa prioridad y esa premisa, ¿no? Y entonces iniciar el camino, sabiendo que eso sí tiene costes. Ninguna decisión es neutral. Todas las decisiones ofrecen oportunidades y dificultades. Si se conocen las dificultades, se pueden mitigar, limitar e incluso llegar a anular. Pero hay que saberlas. Todo tiene un coste. Schengen y Tao tiene un coste. La región periférica, yo creo que no. Creo que solo tiene que ventajas, y por eso es algo realmente muy interesante, a pesar de la dificultad del procedimiento, que también es cierto que es complejo. Pero se puede hacer, incluso se puede hacer. Complejo, pero se puede hacer. Pero sobre todo hay que tomar las decisiones sabiendo ventajas e inconvenientes. Y eso es lo que decide y lo que creo que los políticos deben hacer. Explicar a los ciudadanos que los cambios significan inestabilidades iniciales hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. Y eso hay que explicarlo. Ahora ya sí que vamos a hacer la última pregunta. Muy breve, Miguel, por favor. Vale, pues entonces... ¿Tienes ahí? ¿Queda alguna? Bea, sí, perdona. Gracias. Beatriz Ríos con la televisión de Melilla. Han estado hablando de las tensiones con Marruecos que hemos visto sobre todo en los últimos meses, años. Me preguntaba si esta es una cuestión que también han llevado a las reuniones que han tenido con los diferentes representantes, tanto con el eurodiputado Jordi Cañas como con el embajador esta mañana, y el papel de mediador que podría jugar la Unión Europea. Y, presidente, la opción como Ceuta de tener una representación hasta cierto punto en la Unión Europea, ¿esto también lo considera Melilla? Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, hoy después del presidente Vivas he estado reunido con el embajador, con Mario Alonso, y hemos estado tocando por encima todos los temas que tienen que ver con la frontera, en fin, todo lo que se está hablando aquí realmente. Sí se ha hablado de la frontera, se ha hablado que si hay una frontera europea, quizás la agencia Frontex tendría que estar allí, por una razón de que, por decirlo de una manera gráfica, quizás se apliquen más intensamente, por decirlo de alguna manera, las normas europeas al estar la Frontex. Por lo que se refiere a las tensiones con Marruecos, las tensiones con Marruecos existen en medida desde que yo tengo uso de razón.
Desde el día que se independiza Marruecos empiezan tensiones, porque, bueno, Marruecos toma decisiones, es un país soberano y toma las decisiones que cree conveniente aunque no nos guste. Y ha tomado decisiones que no nos gustan, eso es evidente. El tener una delegación, una representación, sí, lo he hablado con el embajador y efectivamente, igual que hay consejeros, de hecho hay 6 o 7 comunidades que están representadas en la representación española, que tienen su oficina ahí, por cuestiones de costes, porque abrir una oficina es costoso, en fin, y hay gente incluso que tiene oficina, me ha dicho el embajador, que lo han dejado y pagan un alquiler allí, y es una cosa que me parece que es interesante también lo vamos a ver y vamos a ver las posibilidades, porque siempre es bueno tener representación aquí, entre otras cosas porque, como usted sabe, la representación, la embajada, por decirlo de alguna manera, hay consejeros, cada consejero son como representantes de los distintos ministerios, y evidentemente hay ministerios que no tenemos nada que hablar porque en agricultura o en pesca pues no tenemos, por poner un ejemplo, pero hay otros que sí, y creemos, ya veníamos con esa intención de ver si esa posibilidad, o incluso hacer un acuerdo. Yo estaba dándole vuelta estos días a un acuerdo con una representación que tiene Canarias, que en Canarias tenemos cuestiones en común también, igual que con Baleares. Pero bueno, esta posibilidad que nos da el embajador nos parece bastante adecuada y no es demasiado cara, en fin, que se puede asumir, y yo estoy por la labor de abrir una representación aquí. Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas, y de los medios en España tampoco. Para los que están conectados a través del broadcaster, recordad que tenéis la carpeta de Dropbox en el chat y podéis pedir lo que necesitéis a los números de contactos que estaban en la convocatoria. Con esto cerramos. Haremos una última foto fuera y si ha quedado alguna pregunta la atenderán ahí antes de marcharse hasta esta tarde a las 4:30 los presidentes. Muchas gracias.